Hola, mi nombre es Andrés Gómez Bravo y soy profesor de piano de la Universidad de AFIT. Hoy vamos a hacer un segundo video sobre escalas, vamos a discutir otra vez escalas, pero vamos a hablar de articulaciones, diferentes articulaciones para estudiar las escalas. Yo a mis estudiantes generalmente les digo que estudien algo entre 10-20 minutos de escalas diarias. Estudiar más de eso ya se vuelve un poco agotador y la idea es que sea un estudio diario, que no lo hagan, ellos tienen que presentar un parcial de escalas, entonces generalmente estudian la semana antes, pero lo adecuado, lo ideal es que sea un hábito, así como nos lavamos los dientes, como nos bañamos todos los días, que hagamos un poquito de escalas, 10, 15 minutos, 20 minutos. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas articulaciones. Entonces la primera articulación que me gusta trabajar, que la habíamos hablado en otro video, es con el legato de brazo. Y el legato de brazo es simplemente bajar y subir, ¿cierto? Sin soltar. ¿Sí? Recuerden que para que la escala suene legato, el dedo que toca después, si yo estoy tocando do, cuando toco el do se tiene que quedar un milisegundo o no puede parar antes de que toque el re, porque si no, ya suena separado y ya no suena legato. Entonces, esa es la primera articulación, legato con el brazo. La segunda articulación que pueden estudiar es simplemente con la mano un poquitico más quieta, pueden hacerlo con peso, pero intentando usar los dedos. Sí, de todas maneras, dejando que el antebrazo los acompañe aquí hasta acá, ¿cierto? Este acompañamiento del antebrazo es supremamente importante. Bien. La próxima articulación, y esto lo pueden hacer con pasajes de semicorcheas, con esas escalas difíciles que tienen en Beethoven o que tienen en Liszt, es staccato de brazo. Entonces en el staccato de brazo vamos a tener la muñeca un poco más firme y vamos a hacer el movimiento desde el codo, o sea, como ya habíamos hablado, desde el brazo y vamos a hacer este movimiento. ¿Sí? Piensen en estar muy relajados en el hombro, ¿sí? Que este movimiento esté muy suelto. Una de las cosas que nos ayuda a verificar el hacer el estacato desde el brazo es que el estacato desde el brazo, sí, es que el codo va a estar en la posición que necesitamos estar. Es como una especie de mapeo que hacemos para cuando ya estamos tocando rápido, el cuerpo sepa dónde tiene que estar el codo. Nosotros no pensamos cuando cuando están estudiados todos los hábitos de cómo tocar, nosotros no estamos pensando todo el tiempo, bueno, ¿dónde estoy aquí? ¿Dónde va a estar el codo? Sino que el cuerpo ya sabe por la memoria de procedimiento que tiene en dónde debe estar. Es como montar en una bicicleta. Uno no tiene que pensar hacia dónde tiene que virar o cuánto se tiene que inclinar para voltear. Uno simplemente lo hace. Y el estacato de brazo nos ayuda o le ayuda al cuerpo a aprender esos patrones. Bueno, el otro estacato sería estacato de dedo. Entonces aquí vamos a darle un poquitico más de agilidad a este movimiento y vamos a hacer como si estuviéramos barriendo la tecla, así como si cuando nos queda un zancudo en la tecla. Repito, el estacato de acá sería entonces con los antebrazos. Perdón el corte, pero son las 8 de la noche y estaban aplaudiendo. Entonces,
Bueno, entonces tenemos cuatro articulaciones: legato con el brazo, legato con los dedos, staccato con el brazo y staccato con los dedos. Con esas cuatro articulaciones, por ahora, pueden hacer variaciones, todas las variaciones que ustedes quieran, pero esas cuatro les pueden servir mucho para hacer, para entretenerse un poco más con las escalas. La última recomendación que les voy a dar con respecto a la articulación es que a veces estudien con articulaciones distintas. Entonces, que la mano izquierda, por ejemplo, esté haciendo legato, mientras la derecha es staccato, o al revés. Para trabajar un poquitico esa coordinación que les va a ayudar a hacer el repertorio difícil que van a terminar haciendo después. Espero que la clase haya sido de utilidad. Como en otras veces, si tienen comentarios o si tienen preguntas, no duden en contactarme por la página web www.andresgomezbravo.com. Ahí en el contacto me pueden mandar un mensajito o en los comentarios de YouTube.